Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Comenzamos este nuevo capítulo analizando en general un circuito contador. En este caso está conformado por 3 etapas que nos permiten representar números decimales.
la numeración que habitualmente manejamos nosotros. Este es un contador de eventos que en este caso está alimentado por un circuito oscilador que genera los pulsos. Circuitos contadores de pulsos, circuitos decodificadores que transforman la cuenta en una representación que permita manejar los displays de forma que esta cuenta aparezca, como anotábamos al principio, en notación decimal. Un regulador de voltaje asegura que el resto de los circuitos estén alimentados con los 5 volts que son necesarios para su funcionamiento, independiente de la tensión de entrada que estemos aplicando al regulador. Analizando el circuito, podemos identificar módulos. En sentido vertical, el módulo que corresponde a las unidades, el que corresponde a las decenas y el que corresponde a las centenas. En sentido horizontal tenemos contadores, decodificadores y displays. La entrada de pulsos al primer contador ocurre por el pin 14. Este contador es un contador de 10, de manera que cuando llegue a esa cuenta transferirá un pulso al pin 14 del segundo contador, lo que nos permitirá contar las decenas. Y al llegar a 10 este segundo, la misma transferencia de pulso del pin 14 del siguiente nos permitirá contar las centenas. Analizaremos a partir de ahora un solo módulo, pues como vemos aquí se repite la estructura de 3. El módulo básico es entonces el que aparece ahora en pantalla, conformado por el generador de pulsos, el 555, el contador, que es un integrado 7490, el decodificador integrado 7447 y un display de 7 segmentos que permite la visualización del dígito decimal. Los pulsos generados por el 555 llegan al pin 14 de entrada del contador. Este cuenta eventos y los presenta en forma binaria en las líneas A, B, C, D, respectivamente en los pines 12, 9, 8 y 11. Esto quiere decir
que estas líneas binarias asumirán un número que irá desde 0 hasta 9. El 7490 posee además una línea de reseteo, la cual, cuando la conectemos al positivo, pondrá al 7490 en 0. El decodificador 7447 transformará el estado de las líneas A a D, pines 7, 1, 2 y 6, el cual contiene un número binario, en un estado lógico 0, 1 en las líneas 13, 12, 11, 10, 9, 14 y 16, las cuales van conectadas a los segmentos del display de 7 segmentos, de tal forma de poder representar el número que en forma binaria se encuentra en las líneas A a D en un número decimal comprensible para nosotros. El display utilizado es de ánodo común, por supuesto alimentado desde el positivo, de forma que cuando alguna de estas líneas esté en 0, el LED correspondiente se encenderá, permaneciendo apagados aquellos que estén en uno lógico, o sea, que tengan nivel positivo. El oscilador formado por el integrado 555 genera una frecuencia que depende del valor que tenga en cada momento el potenciómetro conectado aquí en el resistor variable y el condensador de un microfaradio, la sucesión de los dígitos en el display es afectada por los parámetros antes descritos. Observemos el efecto que tendría aumentar la resistencia. En este caso, para ello giramos en sentido antihorario y vemos claramente el enlentecimiento del conteo. En caso contrario, girando el potenciómetro en sentido horario y generando el efecto de disminuir su resistencia, vemos cómo aumenta la velocidad de conteo. Para analizar el detalle de funcionamiento de nuestro contador, vamos a armar este módulo de un solo dígito, para el cual tenemos el generador de pulsos, el contador propiamente dicho y el decodificador de binario a 7 segmentos. La
La fuente que ya hemos usado para otros proyectos es la misma que utilizaremos para alimentar nuestro contador. Hemos incluido diodos, emisores de luz, LEDs, a los efectos de poder monitorear la salida del contador y sus 4 líneas binarias y la salida del decodificador para display de 7 segmentos. Volvamos a nuestro oscilador. Hemos cumplido escrupulosamente con el circuito en torno al integrado 555, montando la resistencia, el potenciómetro, el condensador y realizando el cableado pertinente. Hemos optado por una llave a los efectos de habilitar o no el paso de la señal a nuestro contador, el cual contará los pulsos que se generen, pero también hemos provisto de un switch manual que permitirá agregar pulsos cuando lo deseemos. Con respecto a nuestro contador, recordemos que estamos trabajando con un integrado 7490 y también hemos respetado el circuito. Comencemos entonces por analizar en detalle el funcionamiento de este integrado. Al pin 3 del integrado va un switch de reset, que en nuestro caso lo hemos simplemente sustituido por un cable, por un alambre, el cual, cuando entra en contacto con positivo, resetea el contador, lo pone en 0. Al recibir nuevamente pulso, el contador cuenta, pero cada vez que el pin 3 del integrado se conecte a positivo, este vuelve a comenzar la cuenta. A esto lo llamamos reset o reseteo del contador. El pin 14, que es el de entrada de pulsos, lo podemos manejar en forma manual cada vez que cerramos, en este caso sobre chasis, el pin 14, se genera un pulso que es contado por el dispositivo. Nuestro terminal de reset es capaz de volver a 0 al contador. Nos hemos estado auxiliando con el display, pero vamos a observar los 4 diodos emisores de luz
que hemos colocado en las 4 líneas de salida binarias que tiene el integrado. Recordemos, pin 12, línea A, bit menos significativo. Pin 9, línea B. Pin 8, línea C. Y pin 11, línea D. Y bit más significativo del dispositivo. El valor de estas líneas es 1, 2, 4 y 8. Como dijimos anteriormente, el circuito integrado 7490 contará pulsos a través de su pin 14. Estos pulsos serán contados por su borne negativo, es decir, en el momento en que se produzca un cambio de tensión desde un valor lógico 1 a un valor lógico 0, el circuito contará una unidad. Es por ello que el pin 14 va unido con una resistencia a uno lógico. Los pulsos entonces que por borne negativo el 7490 cuente aparecerán representados en sus líneas binarias. Veamos la secuencia. 1, 2, 3, 2 más 1, 4, 5, 4 y 1, 4 y 2, 6, 7, 8, 9 y 0. Como vemos, el pulso siguiente al noveno, que es el décimo, provoca que el dispositivo se resetee volviendo a 0. Por eso lo llamamos un contador de décadas. El número de cuenta binaria que aparece en las líneas A, B, C y D, recordemos que A es el bit menos significativo y la línea D el bit más significativo, que en este caso vale 8, se hace presente en los terminales 7A, 1B, 2C y 6D, que son las entradas del circuito integrado 7447. Este integrado es un decodificador que transforma el número binario presente en las 4 líneas en una representación para ser visualizada en un display de 7 segmentos. Antes entonces de analizar el funcionamiento del 7447, veamos el display, el cual en este caso es un dispositivo de ánodo común. Cada uno de los segmentos del display está constituido por un diodo y sus ánodos
todos los ánodos están unidos, por eso lo llamamos ánodo común. Y esta conexión de ánodo común deberá ir unida al positivo de la fuente de alimentación. Los cátodos de cada diodo conformarán los terminales de salida a los efectos de poderlos activar en forma independiente. Sus segmentos reciben el nombre de A superior y, contando en sentido horario, B, C, D, E, F y el central G. Al conectar los cátodos a un punto negativo, el diodo conduce e ilumina el segmento correspondiente. De este modo podemos representar en la pantalla el número que corresponda. Por ejemplo, para representar en pantalla el número 1, deberemos encender simultáneamente los segmentos B y C, lo que equivaldrá a conectar el cátodo de B y el cátodo de C a un voltaje negativo que determine que los diodos correspondientes emitan luz. En ese mismo instante, el resto de los diodos emisores de luz tendrán sus cátodos conectados a un potencial positivo y de ese modo no habrá corriente circulante por ellos y en consecuencia no emitirán luz. Aquí nuestro circuito, el encargado de manejar a los diodos emisores de luz del display, dijimos que era el 7447, de tal manera que en el caso que está en pantalla detecta un 8 y lo decodifica encendiendo todos los segmentos, los LED. Nosotros hemos puesto estos emisores de luz a los efectos de poder identificar claramente las líneas de las cuales se trata. El segmento F tiene su salida por el pin 15 del integrado. Por el pin 14 el segmento G. Luego lo sigue el A, pin 13, el B, pin 12, el C, pin 11, el D, pin 10 y el E, pin 9 del integrado. Si nosotros desconectáramos esta conexión que corresponde al diodo del segmento B, como vemos, se ha apagado el segmento correspondiente. Al conectarlo nuevamente, el diodo es nuevamente alimentado y vuelve a encender. Esta es la estructura
del display de 7 segmentos que, como vemos, tiene 5 terminales en su parte inferior y 5 terminales en su parte superior. Sus pines centrales son el ánodo común del cual hablábamos. Esto quiere decir que desde el punto de vista eléctrico están interconectados y a cualquiera de ellos conectaremos el extremo positivo de la fuente de alimentación que hará encender los LED. El resto de los terminales, 2 en cada lado de los centrales, corresponden a los segmentos de la A a la G, y el que sobra es el punto decimal, que en este proyecto no lo hemos manejado, pero que el display admite entonces la posibilidad de encenderlo por separado. Veremos a qué responde entonces cada uno de los terminales haciendo la conexión por separado. Los ánodos comunes están unidos al positivo y hemos traído un alambre conectado a una resistencia, de forma que el cátodo que nosotros conectemos a este alambre deberá hacer que se encienda el LED. Y comenzamos a partir del siguiente, del central, y lo recorreremos en el sentido de las agujas del reloj. Comencemos entonces por este terminal y observamos que se enciende el segmento llamado A. Cambiamos la conexión al extremo y obtenemos la iluminación del segmento B. Pasamos al extremo derecho inferior y vemos que se ha encendido el punto del cual hablábamos. El terminal siguiente es el C. El punto medio no debemos tocarlo, puesto que es el positivo. El siguiente es el segmento D, y el del extremo el E. Tengamos en cuenta que a partir del central hemos recorrido los terminales y con la única interrupción del extremo inferior derecho, que es el punto, hemos visto que los segmentos se han encendido en el orden correspondiente: A, B, C, D y E. El extremo superior izquierdo enciende el segmento G y en el siguiente el F. De forma que repasemos: A, B, punto,
decimal, C, D, E, G y finalmente F. Ese es el conexionado que deberemos tener en cuenta al realizar la interconexión en un display con el dispositivo que lo controla. Veamos entonces ahora la correspondencia entre los números binarios y las salidas del 7447 controlador o decodificador de display de 7 segmentos. Partimos del 8 simplemente porque, como vemos, están todos los segmentos encendidos. Al entrar un pulso más, estamos en la cuenta de 9 y para formar el 9 deben estar todos los diodos encendidos menos el D y el E. El D y el E, efectivamente. El siguiente será el 0, que implica todos encendidos menos el G. Y como vemos, el 7447 no habilita la línea G. Para el 1, B y C encendidos. Para el 2, A, B, D, E y G encendidos. Para el 3 son los segmentos A, B, C, D y G. Para el número 4, B, C, F y G. Sumando un pulso, 5, 4 y 1, 5 segmentos A, C, D, F y G. Aquí los tenemos, A, C, D, F y G. 6, todos menos A y B. Aquí lo tienen, A y B están apagados. 7, A, B y C activados y el resto apagado. Y el 8, como habíamos visto anteriormente, implica todos los segmentos, los diodos emisores de luz, excepto el punto, encendidos. Como ustedes comprenderán, es necesario respetar estrictamente el conexionado entre el 7447 y el display, haciendo que los terminales que controlan a cada segmento estén conectados a ese segmento. En caso contrario, en caso de invertir conexiones,
los caracteres que se formen en el display seguramente carecerán de sentido para nosotros, puesto que se encenderán y apagarán no aquellos segmentos que nosotros queremos para representar determinados números, sino los que surjan de ese conexionado erróneo. En la secuencia de números hemos visto que a la suma de cada uno le corresponde la representación por parte de nuestro display del número que corresponde. Estamos en el número 7. Están la línea A, B y C activas. 1 más 2, 3 más 4, 7. Con el siguiente pulso se encenderá el LED que hemos puesto en el terminal que corresponde a la línea D y que representará 8 unidades. El LED se enciende porque la línea pasa de haber tenido un 0 a un 1. El siguiente número es el 9 y se obtiene o se representa con la línea 8 más una unidad. El integrado contador de décadas, al contar un pulso más, que será el décimo, pasará a 0. Es entonces si podemos concluir que el único momento en el que la línea 8 pasa de tener un 1 a un 0 es cuando llegamos al décimo pulso. Teníamos un 1 y ahora tenemos un 0. Lógico. Ese cambio de 1 a 0 lógico es el que vamos a utilizar para enganchar nuestro contador de unidades a un duplicado que nos permita medir decenas. En nuestro contador de 0 a 999, el primer módulo, como acabamos de ver, de la forma que acabamos de ver, va contando los pulsos y son las unidades. Cuando llega a 9, el terminal 11, que es la línea D, está en 1 lógico. Al contar el siguiente pulso, que es el décimo, el dispositivo lleva todas sus líneas a 0, representándolo en el display. Es así que en ese momento se produce una transición en el pin 11 de un 1 lógico a un 0 lógico. Hoy vimos que el integrado 7490 cuenta los pulsos que entran a su pin 14 justamente
por los bornes negativos, o sea, cuando la tensión pasa de un 1 lógico a un 0 de voltaje positivo a 0 volts. Es así que nosotros utilizaremos esa transición del pin 11, línea D, bit más significativo de la representación binaria, cableándola a la entrada del 7490 siguiente, que conforma el medidor de decenas. Cada vez que se coloca una transición de 1 a 0 en el pin 11, entrando por el pin 14, el 7490 contará una unidad. Y como esto ocurre una vez cada 10 pulsos, esto se transforma en un contador de decenas, las cuales por supuesto van a quedar representadas en el display correspondiente. A su vez, de su propia salida 11 a la siguiente, entrada 14 del 7490 correspondiente, entrarán una variación de positivo a negativo cada 10 pulsos contados por el segundo bloque contador de decenas, lo cual nos habilita a sostener que esta tercera unidad o tercer módulo se transforma en contador de centenas, puesto que por cada 10 decenas su display sumará un número más, y así sucesivamente. Podríamos agregar módulos que contaran el siguiente: millares, sucesivamente decenas de mil, centenas de mil, etcétera. Todos estos módulos irían interconectados de la misma forma que aparecen en el diagrama, de su línea número 11 a la entrada 14 del contador siguiente. Y cuando quisiéramos llevarlos todos a 0, para eso unimos sus terminales 2 y 3, que son la línea de reset de cada uno de los contadores. De esta forma, al aparecer un 1 lógico en esta línea, todos los contadores simultáneamente se resetearán volviendo a 0. Hemos hecho funcionar nuestro contador contando pulsos, en un caso generados por el 555 como oscilador, o contando eventos que cierren este contacto, poniendo variaciones de nivel de 1 a 0 cuando el contacto está cerrado. Es así que con un poco de imaginación podemos entender que este pulsador puede transformarse en algún tipo de dispositivo que responda a la sucesión de determinados eventos.
y de este modo nuestro contador se transformará en un contador de eventos. Por ejemplo, una pieza que mecánicamente cierre y abra un contacto estará generando pulsos que nuestro contador contará, y de ese modo nos permitirá obtener la suma de eventos en un determinado tiempo. El switch también puede estar movido o controlado eléctrica o magnéticamente, y de este modo podemos controlar o contar eventos que tengan que ver con variaciones de este tipo. También podría ser una célula fotoeléctrica la que, al interrumpirse, generara variaciones en esta tensión, y el contador en ese caso contará las veces de las interrupciones, de manera que este dispositivo, como ustedes pueden apreciar, es un contador de aplicación absolutamente universal, y limitado exclusivamente su uso a la imaginación que cada uno pueda tener. Finalmente, vamos a aconsejar su armado, quizás en un protoboard, aunque creemos que ustedes ya cuentan con la destreza necesaria como para intentar el diseño de una plaqueta de circuito impreso que lo contenga y con el número de cuenta que a ustedes les interese. Esto quiere decir un contador de 0 al 99, o del 0 al 999, o de 0 a 9999, etcétera. En ese caso, realizaremos algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando encaremos el diseño de la plaqueta. Nosotros hemos trabajado con nuestros integrados colocados sobre un protoboard, de forma que los hemos observado siempre desde arriba, del lado opuesto donde están sus terminales. Al tenernos de este modo, el pin 1 es este que estamos marcando aquí, y la cuenta de los pines es en sentido antihorario. Pin 1, pin 8, pin 9, pin 16. Pero a los efectos del diseño de un circuito impreso, tengamos presente que ahora el pin 1 está aquí, y lo que es más importante, la cuenta de los pines ahora debemos realizarla en sentido horario. Pin 1, pin número 8, pin número 9 y pin 16. Es importante que tengamos en cuenta esto, si no corremos el riesgo de realizar todo un trabajo de diseño que, aunque esté bien hecho, solo servirá si montamos los componentes del lado de cobre, cosa que no es la adecuada para este tipo de dispositivos. Algo similar ocurre
con los displays, puesto que también hemos estimado su conexionado visto desde arriba. Recordemos que el punto medio es el ánodo común en este display, y luego eran segmento A, segmento B, punto decimal, etcétera. Pero cuando consideramos su inclusión en una plaqueta de circuito impreso, debemos considerar la inversión que se produce en la consideración de sus puntos, puesto que ahora tenemos A, B, punto decimal, C, D, E, G y F. Si no tenemos cuidado en esto, el dispositivo no representará adecuadamente los números. Otro asunto a tener en cuenta al diseñar la plaqueta es que si tenemos display para decenas, centenas, en general vamos a buscar ubicarlos cerca uno del otro, sin importar tener el mismo cuidado en la ubicación de sus correspondientes módulos de contador y decodificador. Y perfectamente podemos diseñar una plaqueta separada que contenga los displays y que esté unida a la placa madre a través de una línea de conexiones. No creemos necesario abundar más en explicaciones, puesto que confiamos en ustedes y simplemente, frente a cualquier dificultad que surja en la ejecución del proyecto, pueden ustedes revisar este video. En el diseño de este circuito impreso, nosotros tenemos el lado de componentes, que es el que tenemos aquí en pantalla, y el lado de pistas, el construido sobre la placa de cobre. En circuitos complicados como este, es posible que no se pueda solucionar en un plano todo el intrincado relacionamiento de conexiones. En este caso recurrimos al agregado de jumper o uniones de alambre que nos permiten solucionar el problema que nos plantea el cruce de líneas imposible de realizar en un solo plano. En esta visión del lado de componentes observamos el detalle de las uniones o jumper necesarias para la realización de este proyecto. Estas conexiones nos han permitido solucionar el cruce de conductores, como decíamos anteriormente, imposibles de realizar en un plano. Algunas uniones nos han quedado inclusive escondidas debajo de los integrados. Por supuesto que este diseño
puede ser utilizado o pueden buscar ustedes una mejor distribución. Un rápido repaso de él nos dice que tenemos los 3 displays, los 3 integrados, decodificador de 7 segmentos, los 3 integrados contadores, formando cada uno de estos uno de los módulos, unidades, decenas y centenas. El 555, el oscilador, la conexión de el punto medio de un extremo de un potenciómetro oficiando como reóstato, un interruptor de 2 posiciones que nos permitirá conectar o no los pulsos generados por el oscilador, la perilla, el pulsador de reset y el pulsador de reloj manual. En la próxima entrega dedicada a radiocomunicación analizaremos el esquema en bloques de un receptor. Construiremos un receptor desde la placa de circuito impreso virgen hasta el receptor terminado. Utilizaremos elementos de diagnóstico como inyector de cereales y tester. Realizaremos el ajuste del receptor y mucho más. No se lo pierda.